Todo esto son muchos términos, ya lo sé, tenemos eso, de escritores operativos, competencias globales del perfil de salida, específicas, criterios de evaluación, pero realmente es mucho más sencillo de lo que parece. La clave está en las situaciones de aprendizaje. Cuando tú programas esta situación de aprendizaje, tú directamente le tienes que asociar los criterios de evaluación directamente. Con esto es con lo que te da indicadores de cómo está trabajando el alumno a nivel competencial. Es decir, la programación no deberíamos estar basándola en los contenidos, sino en las competencias y en qué criterios queremos trabajar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Ernesto, soy el fundador de Synergic. En Synergic nos dedicamos a ayudaros a los docentes a evaluar a vuestros alumnos. Y el tema que vamos a tocar hoy es un tema que se está hablando mucho, del cual nos estáis pidiendo mucha ayuda, y es el cómo voy a conseguir evaluar a mis alumnos por competencias, según la LOMLOE, como manda la nueva ley, sin morir en el intento, ¿no? Hoy vamos a ver desde por qué tenemos que evaluar por competencias, qué es esta metodología y cómo funciona, hasta casos prácticos para que podáis vosotros mismos aterrizarlos en el aula de una manera más sencilla. Entonces, empecemos por el principio. ¿Por qué evaluar por competencias? Vamos a ver. Toda la vida se ha evaluado del método tradicional, ¿no? Simplemente ponemos a los chavales en nuestro examen, medimos lo que memoriza cada alumno y esta evaluación funciona muy bien para medir eso, capacidades memorísticas, ver exactamente los contenidos que es capaz de absorber. Ahora, el cambio metodológico fuerte que propone la LOMLOE es pasar de un modelo en el que simplemente nos centramos en los contenidos a un modelo en el que nos centramos en cómo aplicamos esos contenidos de manera práctica, ¿no? Y de aquí salen las situaciones de aprendizaje, que tenemos otro vídeo entero al respecto, pero de ahí sale la evaluación por competencias también, en la cual lo que nos interesa es, oye, aplicar estos conocimientos y ver cómo lo están aplicando, ¿no? Básicamente, comparar una manera de pensar más tradicional con una manera de pensar más competencial es, oye, yo tradicionalmente vengo a clase de mates y enseño a mis alumnos a sumar y a restar. Esa es la manera de toda la vida, la que lo hemos hecho todos, ¿no? Vale, ¿cuál es la manera, digamos, un poco más competencial? Oye, pues en vez de enseñarles a sumar y a restar, lo que me interesa no es que conozcan el concepto de suma aislado en un vacío. Lo que me interesa realmente es que sepan usarlo en su vida, sepan aplicarlo al día a día, que entiendan bien lo que es. Entonces, vamos a montar un mercado en clase en el cual unos alumnos van a ser los vendedores, otros los compradores, y tienen que intercambiar unos bienes, ¿no? Y tienen que calcular las vueltas, ¿no? Pues tú me das 20 euros, esto cuesta 5, te tengo que devolver 15, ¿no? Eso sería una aplicación de las sumas y las restas y sería una actividad mucho más competencial en la cual sí que estaríamos trabajando con estas metodologías, ¿vale? Al final se trata de meter más metodologías activas, cosas que promuevan una participación más activa del alumno y que no sean simplemente tan memorísticas, ¿no? Como la actividad tradicional de toda la vida, ¿no? Entonces, básicamente, la clave de la LOMLOE, un poco el objetivo al que se tiene que llegar, son las 8 competencias clave del perfil de salida, ¿vale? Esto es un poco lo que tiene que adquirir el alumno y lo que vamos a trabajar durante el curso, durante el ciclo, para que realmente pueda, digamos, ser competente y pasar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, cito directamente a la LOMLOE dice, el perfil de salida, que es donde están las 8 competencias clave, es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra angular de todo currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen los objetivos de las distintas etapas que constituyen la enseñanza básica, ¿vale? Además, es importante entender que estas 8 competencias clave no son de una asignatura, o sea, estas se tienen que trabajar de manera transversal. Es decir, tenemos que trabajarlas en matemáticas, tenemos que trabajarlas en lengua, tenemos que trabajarlas en inglés y desde todas las asignaturas juntas es como llegamos a este perfil de salida, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estas 8 competencias clave? Pues tenemos, primero, la de comunicación lingüística, ¿no? Expresión, cómo somos capaces de hablar con los demás, de transmitir ideas, etcétera, ¿no? Luego, plurilingüe, que es lo mismo, pero en otros idiomas, ¿no? En English o lo que tengamos en nuestro aula. La digital, ¿vale? Que es no simplemente, oye, hacer TikToks y ya está, sino que realmente sepan usar herramientas digitales de una manera productiva, ¿no? Porque se habla mucho de que están ahora mismo la generación digital, pero muchos de ellos, incluso siendo nativos digitales, manejan muy bien las redes sociales, pero luego herramientas más profesionales no tanto, ¿no? Entonces es importante que les eduquemos también en digital. La personal, social y aprender a aprender, esa es una de las más clave, ¿no? Que es cómo se comunican con sus compañeros, cómo trabajan ellos mismos, cómo se autoperciben, estos ciclos de aprendizaje, cómo los llevan, ¿no? Luego tenemos la ciudadana, que es
más a nivel de, oye, esa responsabilidad, ¿no? Aquí metemos temas de sostenibilidad, metemos temas de ética, ¿no? De, oye, cómo somos capaces de ir trabajando situaciones un poco menos obvias, menos objetivas. La emprendedora, que la emprendedora es una competencia que hablando con docentes se suele complicar bastante de cómo la evalúo, pero realmente es una competencia extremadamente importante, ¿no? Que luego cuando salen al mercado laboral, pues aunque no empiecen ellos su propia empresa, tienen que tener esas capacidades, ¿no? De enfrentarse al mercado laboral, de tener ideas y desarrollarlas, de hacer sus propios proyectos, ¿no? Y por último, la de conciencia y expresión cultural, ¿vale? Aquí tenemos la parte más cultural, aquí hablamos de arte, hablamos de historia, hablamos de cultura, de diferentes cosas que, oye, tienen que ir adquiriendo para realmente llegar a ese perfil de salida, ¿vale? Estas son las 8 competencias clave. Esto es lo que nosotros tenemos que conseguir, que a diferentes niveles, obviamente, en función de en qué curso estemos, que llegue nuestro alumno, ¿vale? Entonces, ¿cómo las conseguimos? Pues claro, he dicho que son transversales. Eso significa que en todas las clases tienen que estar todos los docentes haciendo todo a la vez. Pues no, lógicamente no funciona así, ¿no? Pero una cosa muy importante es que estas competencias además son muy amplias, ¿no? Tenemos básicamente, si te digo competencia lingüística, es muchísimas cosas, ¿no? Entonces, las competencias luego se dividen en una serie de descriptores operativos, ¿vale? Que son indicaciones más concretas de, oye, cada competencia como subcategorías en las que lo podemos meter, ¿no? Por ejemplo, la de comunicación lingüística, que es la que os he puesto antes de ejemplo, tiene 5 descriptores operativos, ¿no? Que son el de capacidad de expresión, comprensión, contraste de información, interés literario y uso del lenguaje ético, ¿vale? Entonces, de esa manera podemos ver dentro de cada competencia si un alumno igual tiene mucha capacidad de expresión, pero poca de comprensión, ¿no? Y podemos ir ayudándole allá donde realmente le hace falta, ¿no? Entonces, como os decía, al ser un proyecto transversal, ¿cómo lo aterrizo yo esto en mi aula? ¿Cómo lo hago? Yo, digamos que yo soy un profe de física y química, ¿qué leches hago yo, no? Pues mira, cada asignatura luego tiene sus competencias específicas. Es decir, dentro del área de física y química, yo voy a tener otras competencias, que en este caso son leyes y teorías científicas, formulación de hipótesis, plataformas digitales, reglas físico-químicas, estrategia de trabajo y ciencia y sociedad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo desde mi asignatura voy a trabajar estas competencias específicas, pero luego esas competencias se asocian a los descriptores operativos, ¿vale? De esa manera tenemos la unión a nivel de desde asignatura hasta el perfil global. Por ejemplo, la de formulación de hipótesis que he mencionado antes contribuye al descriptor operativo 1 de la competencia lingüística, al 3 de la lingüística, al 1 del STEM, al 2 del STEM, al 1 de la digital, al 4 aprender a aprender, al 1 de la emprendedora y al 3 de la cultura, ¿no? Básicamente, en formar esas leyes y teorías científicas estamos trabajando diferentes aspectos de diferentes competencias, ¿no? Y esta asociación de la específica a el descriptor operativo la da la propia ley. O sea, no es algo que tengáis vosotros que inventaros de, oye, pues esta competencia cómo ha relación con el resto. No, esto ya viene definido por la propia LOMLOE y lo único que tenéis que hacer es entender, pues, qué competencias específicas estáis trabajando en vuestras actividades y luego estas cómo se relacionan a las globales. Y luego, entre el claustro, para sacar el perfil de salida de los alumnos de la clase, tenéis que ir sumando cada uno de vosotros estos descriptores operativos e ir obteniendo esos resultados para ver dónde está cada uno de los alumnos, ¿vale? Así es como se tiene que trabajar. Ahora, la competencia específica, aún así, es bastante amplia. Es decir, vale, yo soy profe de física y química y he dicho que quiero trabajar leyes y teorías científicas. Fenomenal. ¿Cómo leches evalúo esta competencia? ¿Cómo defino si un alumno ha adquirido la competencia de leyes y teorías científicas? Pues igual que las competencias globales se dividían en descriptores operativos, las competencias específicas tienen sus criterios de evaluación. Es decir, una serie de criterios que tiene que cumplir el alumno para decir que es es competente en leyes y teorías científicas, ¿vale? Otro ejemplo, también en física y química. Formulación de hipótesis, ¿vale? Es uno así más, que se ve más claro. Formulación de hipótesis tiene 3 criterios de evaluación secundaria. Usar metodología científica para identificar y describir fenómenos, aplicar leyes científicas para formular hipótesis y comprobar y refutar hipótesis, ¿vale? Si un alumno trabaja estas 3 y estos criterios de la evaluación los desarrolla en diferentes situaciones de aprendizaje, que ahora entro, y demuestra que la ha adquirido, pues podemos decir que ya es capaz de formular hipótesis, ¿vale? Todo esto son muchos términos, ya lo sé, tenemos eso, descriptores operativos, competencias globales del perfil de salida, específicas, criterios de evaluación,
pero realmente es mucho más sencillo de lo que parece, ¿vale? No tiene tantísima complejidad. La clave está en las situaciones de aprendizaje. Es decir, cuando tú programas una situación de aprendizaje en clase, que una situación de aprendizaje no puede ser simplemente voy a dar las sumas y las restas, sino algo como el formato que os decía al principio, te monto un mercado en clase y veo cómo trabajan los alumnos y trabajo metodologías activas, etc. Cuando tú programas esta situación de aprendizaje, tú directamente le tienes que asociar los criterios de evaluación directamente. Es decir, tú creas tu actividad en la cual, en física y química, pues van a hacer un experimento y va a tocar el criterio de evaluación de usar la metodología científica. Entonces, con esto es con lo que te da indicadores de cómo está trabajando el alumno a nivel competencial. Es decir, la programación no deberíamos estar basándola en los contenidos, sino en las competencias y en qué criterios queremos trabajar. Entonces, si queremos hacer un experimento en física y química, está tocando este criterio, si lo trabaja exitosamente, tiene este criterio cubierto y podemos decir, cuando cumpla todos los criterios, que es competente en esto. Entonces, realmente de cara a vosotros, lo único que tenéis que centraros es dentro de vuestro, si estáis en secundaria, dentro de vuestra asignatura, identificar las competencias específicas y sus criterios de evaluación y a la hora de programar con esos criterios de evaluación en mente. Luego el paso del criterio de evaluación a la competencia específica y el paso de la competencia específica a el descriptor operativo del perfil de salida ocurre todo de manera más o menos automática, es decir, viene definido por la propia ley. Así que lo que tenéis que hacer es programar de esta manera más activa, con estas actividades diferentes y hacer toda esa unión luego. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo práctico para poder aterrizarlo a clase, ¿vale? Vamos a hacer una situación de aprendizaje en la que llevamos esto al aula. Voy a mantenerme en física y química porque es de lo que llevo hablando todo el vídeo. Ya lo siento los que seáis de otras áreas, otras asignaturas. Esto realmente aplica tanto en primaria como en secundaria, en cualquier asignatura, ¿vale? Esto es solo un ejemplo para que lo entendáis. Digamos que eres profe de física y química y quieres hacer una situación de aprendizaje en la que los alumnos descubren, oye, ¿de dónde viene la lluvia? ¿Por qué llueve? ¿No? Entonces, ahí lo primero que tenemos que ver es, vale, estamos trabajando un saber básico, que es el ciclo del agua. El saber básico es un poco lo que antes llamábamos contenido, o sea, es básicamente el currículo de toda la vida, ¿no? Estamos trabajando ese saber, el ciclo del agua. Pero la idea no es que, oye, memoricen el ciclo del agua, oye, evaporación, luego precipitación y si se olviden, porque es lo que ocurre. La idea es que, oye, que esto vamos a aplicarlo para poder retenerlo mucho mejor y para poder trabajar competencialmente, ¿no? Entonces, te vas a tu lista de criterios de evaluación. Y dentro de física y química vemos uno que dice usar metodología científica para identificar y describir fenómenos. Oye, esto me cuadra con lo que yo quiero trabajar. Vale, pues vamos a crear una situación de aprendizaje que movilice con este criterio. Si no sabéis cómo crear una situación de aprendizaje, cómo trabajarlo, cómo se hacen, tenemos otro vídeo, ¿vale? Que vamos a sacar que habla específicamente de esto, ¿vale? Os pondremos el link en cuanto salga de que podéis ver, oye, cómo se programan estas situaciones, qué elementos tienen y cómo lo puedo llevar yo al aula, ¿vale? Pero bueno, digamos que ya sabéis que ya habéis creado vuestra situación de aprendizaje que trabaja este criterio. Pues este criterio en concreto está trabajando la competencia específica 2, que es formulación de hipótesis, y que luego contribuye a los criterios operativos de lingüística el 1, de lingüística el 3, de STEM el 1, de STEM el 2, de digital 1, de aprender el 4, emprendedora 1 y cultural 3. Entonces, esto entre todos, esta actividad y el resto de actividades las juntamos y luego nos juntamos con el resto del claustro y así es como sacamos el perfil de salida y así es como hemos evaluado según la LOMLOE. Con esto hemos cumplido. Ahora, a la hora de crear situaciones de aprendizaje, asociar a los criterios de evaluación, unirlos tanto a los criterios operativos, a las competencias globales, a las específicas. Luego, utilizar instrumentos evaluativos, porque claro, tú haces tu situación de aprendizaje y tienes que ver qué instrumento evaluativo vas a utilizar para medirlo. Si estamos trabajando con metodologías activas, no es tan fácil como ponerles un examen, ¿no? ¿Cómo vas a medir cómo trabaja cada uno? Y luego, ¿cómo lo vas a poner en común con el resto de docentes? Esto, lo que vemos nosotros, es que es muchísimo trabajo para vosotros. Ya os lo adelanto que son horas y horas y horas. Entonces, por eso hemos creado Utopía. Utopía, el videojuego que permite evaluar competencias automáticamente mientras los alumnos juegan. Accede a más de 500 situaciones de aprendizaje adaptadas a la LOMLOE en todas las asignaturas y, mientras sus alumnos las completan, deja que la inteligencia artificial recoja datos sobre cómo aprende cada uno para darte un informe de evaluación por competencias sin que te des ni cuenta. Pruébalo ahora gratis en synergy.education/utopía.
Y bueno, eso sería todo. Espero que os podamos ayudar a trabajar evaluando las competencias del LOMLOE de una manera un poquito más sencilla. Si tenéis dudas sobre cómo crear las situaciones de aprendizaje, como os comento, tenemos este otro vídeo al respecto. Y esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.